Y esta semana vimos más precisamente ayer o antes de ayer, a Javier Milei en el marco de estos encuentros y diálogos que tuvo en Mar del Plata, en paralelo al coloquio de IDEA, definiendo de alguna manera, y creo que por primera vez de forma tan cruda, cuál es su plan, qué es lo que hay detrás de su plan económico. Porque Milei, cuando le preguntaron si seguía en pie la dolarización, recuerden que después del 13 de agosto, primero salió a decir que no era tan así, salieron varios economistas suyos a decir, bueno, eso es segunda etapa, tercera etapa. Después él dijo, no, es lo primero que vamos a hacer. Y le volvieron a preguntar si seguía en pie y él contestó, claro que sí, cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar. Y ahí quedó claro todo. Ahí quedó todo a la luz del día. El plan de Javier Milei es que seas más pobre. Es que todos seamos más pobres. No es que si le salen mal las cosas vamos a ser todos más pobres, como podría caberle a cualquier candidato. Haces bien las cosas, salen bien, haces mal las cosas. No. Si a Milei le salen bien las cosas, si tiene éxito, vamos a ser todos más pobres. Si sale mal, va a ser todavía mucho peor. El efecto deseado de las políticas económicas de Javier Milei es una hiperinflación. Y no solo eso, porque no es algo que él esté planeando para cuando asuma si gana la elección. Todos sabemos que cuando un candidato presidencial con chances hace definiciones de política económica, la reacción es instantánea, no espera a que gane, no espera a que asuma. Los actores más poderosos, que son los que mueven el amperímetro de la economía, empiezan a cubrirse anticipadamente ante lo que puede llegar a ser, y eso genera efectos inmediatos. En concreto, esta corrida que está teniendo lugar, que tiene que ver con cuestiones estructurales de la Argentina, porque siempre hay una opción por el dólar cuando se acerca una elección, pero que está profundizada por el hecho de que dos de los principales candidatos de esta elección están proponiendo modelos de dolarización o bimonetarios. Cuando Milei decide declarar ante un micrófono que cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar, le está tirando más leña al fuego. Va a hacer que el dólar siga subiendo a una velocidad todavía más alta, facilitando así su tarea. Lo dice él, no lo digo yo. Va a ser más fácil dolarizar cuanto más alto esté el dólar. ¿Y para qué quiere Milei una hiper? Bueno, porque de eso estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de que el dólar siga subiendo, estamos hablando de la posibilidad de que Argentina vaya a una hiperinflación. Bueno, porque eso es lo que permitiría disciplinar a la sociedad para imponer una dolarización eventualmente. Flor nos contaba hace un rato que el 98% de los empresarios está en contra de dolarizar. Bueno, todos esos empresarios pueden bancar, tienen espalda para bancar hasta cierto punto. Y si hay una hiper se los puede llevar puestos. Entonces van a empezar a hacer lobby o pueden empezar a hacer lobby para que la haya. O lo mismo la gente, que hoy en día no me parece una buena idea, pero si de repente tenés una inflación corriendo al 200, 300% mensual, que es lo que pasa en las hiper, y que es un escenario que hoy en día los empresarios que estuvieron reunidos en Mar del Plata y otros empresarios que no necesariamente fueron, lo tienen muy presente, lo ven como un escenario muy posible, sobre todo si Milei tiene un buen resultado. Bueno, eso permite disciplinar a la sociedad, pero además le permite hacer el ajuste que viene prometiendo, porque lo hemos visto a Milei diciendo que iba a ajustar 15 puntos del PBI y salía todo el mundo con el manual a decir, no, eso no es posible. Porque fíjate que el gasto público está conformado por esto, que no se puede cortar, por esto otro, que no lo podés sacar, esto otro, que lo necesitas, entonces es imposible cortar 15 puntos del PBI. Bueno, en una hiperinflación es tan fácil
como ir actualizando el presupuesto por atrás de lo que se devalúa el peso para recortar 15, 20, 30%, de lo que quieras del gasto público. No existe más el gasto público, lo hace pelota una hiperinflación. Reasignar los recursos como se te canten. Y ese es exactamente el plan de Milei. Una hiperinflación, por lo tanto, que todos nosotros seamos más pobres. ¿Se acuerdan que hace unos meses, cuando Milei prometía dolarizar, había economistas que decían, no, bueno, pero si se dolariza no va a ser a 500, a 600, a 700. Va a ser a 2.000, a 3.000, a 5.000, a 7.000. Y Milei decía, fake news, mienten, nos difaman. Se va a dolarizar a precio de mercado y el precio de mercado ahora es 700. Bueno, el dólar está llegando a 1.000 y Milei, en vez de hacer como hizo Alberto hace 4 años, que dijo este es un precio razonable para el dólar y de esa manera logró calmar la corrida, salió a decir que cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar, tirándole más fuego a la corrida. Es decir, que Milei no se contenta con un dólar a 1.000. Milei espera que el dólar esté a 2.000, a 3.000, a 4.000, a 5.000, a 6.000, a 7.000, porque cuanto más alto esté, más fácil va a ser dolarizar. Cuanto más pobre seas, más fácil va a ser para él hacer su trabajo. Porque ese es exactamente el modelo económico que tiene Milei en mente. Un modelo económico que se basa en el hecho de que el trabajo de los argentinos valga menos. Porque ¿qué significa que suba el dólar? Significa que con cada hora de trabajo podés comprar menos cosas. Exactamente eso. Cada vez que este país devalúa su moneda, la hora de trabajo de los argentinos pasa a valer menos. Y ese es el plan de Milei. Que tu trabajo valga menos y que vos seas más pobre. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez escucharon a Milei hablar de salarios? En las miles de horas de televisión que lleva acumulada en los últimos años, ¿lo escucharon una sola vez decir algo acerca del poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras? Yo no. La verdad que no lo escuché nunca. A lo mejor se me escapó, pero me llama la atención porque habla de un montón de cosas, Milei. Pero nunca lo escuché hablar de los salarios. ¿Por qué? Porque no puede. Porque su plan es que los salarios bajen. Si tuviera que hablar de salarios, estaría en un problema. Pero no solamente dice eso, Milei. No solamente dice que dolarizar va a ser más fácil con el dólar recontra alto, invitando a que esa devaluación ocurra. También dice que el Estado no va a invertir un solo peso en nada que no sea rentable, que toda inversión va a quedar en manos de los privados y va a estar regida por la rentabilidad. Que si vos vivís en un pueblo de 500 habitantes y a una empresa no le conviene hacer la ruta que te lleva al pueblo, porque el peaje que pueden pagar los 500 habitantes no le alcanza para amortizar la inversión, entonces ese pueblo no va a tener ruta. Y si la cuenta de gas que pueden pagar todos los meses los habitantes de ese pueblo no alcanza para amortizar la inversión del tendido, ese pueblo no va a tener gas. Eso es lo que dice Milei. Dice básicamente que no vas a poder tener nada por lo que no puedas pagar, que no vas a tener ninguna cobertura más allá de la que puedas darte vos mismo con el dinero que tenés en el bolsillo. Que tus derechos como ciudadano van a llegar solamente hasta donde llegue el límite de tu tarjeta. Que solo vas a valer lo que tengas. Que es en definitiva el núcleo de la filosofía ultraindividualista que propone Javier Milei. Y recordemos que como su plan es dolarizar, y para poder dolarizar el dólar tiene que estar lo más alto posible, su plan es que vos tengas muy poco, que tu sueldo valga muy poco, que tu salario valga muy poco porque tu trabajo vale muy poco. Entonces vas a valer solamente por lo que tenés y vas a tener muy poco. Y las cosas además van a valer más porque obviamente, incluso si pudiera dolarizar y lo hiciera con éxito, la Argentina está muy barato en dólares. Por algo cruzan los uruguayos a comprar, los brasileños a comprar, los chilenos a comprar. Entonces, incluso si pudiera estabilizar todo, Milei, y consiguiera establecer una dolarización, lo cual políticamente tiene un gran signo de pregunta, y ahora vamos a ir a eso.
Tu salario se va a quedar congelado en dólares, pocos además, porque hace la cuenta de cuánto quedaría de tu salario si necesitas 3.000 pesos para comprar un dólar o 5.000 pesos para comprar un dólar. Pero los precios en dólares van a seguir subiendo. Y eso significa que vamos a ser cada vez más pobres y que todo aquello que no podamos pagar no lo vamos a poder, no va a estar a nuestro alcance porque no va a haber un Estado que se dedique a garantizarlo. Caminos, gas, escuelas, hospitales, policía. Hay videos de Milei hace unos años diciendo que para él deberían privatizarse las calles. Que la gente ponga la plata para mantener el pavimento y el asfalto y en todo caso cobre a alguien por pasar por ahí. Estamos a esto que nos digan que si querés cruzar sin que te pise un auto tenés que poner tu propio semáforo. Suena una exageración, pero ya viniendo de alguien que habla de vender órganos, de vender chicos, uno no sabe hasta qué punto es una exageración. Y en ese contexto es que empiezan a darse algunos signos del reacomodamiento que nosotros venimos anunciando desde el 13 de agosto. Que tiene que ver con un país que deja de regirse por una lógica de kirchnerismo-antikirchnerismo y empieza a ver que hay otras prioridades, como por ejemplo, democracia o no democracia. A esta altura del partido es bastante claro que hay una disyuntiva en ese sentido. Por eso, entre otras efectividades conducentes, es que escuchamos a Babi Echecopar, a Viviana Canosa haciendo encendidas defensas de... No porque ellos sean ahora súbitamente demócratas, no, sino que aquellos que les pagan el sueldo están empezando a tener miedo de lo que puede llegar a pasar si gana Milei. Y en ese sentido Massa empezó a hacer la tarea. Tiene un equipo reducido que se dedica a lo que en la política llamamos pasar la ambulancia, la rosca fina, juntarse con dirigentes que no son de tu espacio para sumarlos. Ahí está el Cabezón Pérez, el Turco Slayman, gente que está con él desde hace muchísimos años, pero la mayor parte del trabajo de rosca fina lo hace él mismo. Está todo el día con el telefonito, tiqui, 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 tiqui. Y es un trabajo por etapas, donde primero, hasta las PASO y en los días posteriores a las PASO, trabajó para consolidar todo el voto peronista, kirchnerista y el piso de Unión por la Patria, garantizar que no se fuera el votante de Grabois. Por eso hubo anuncios como, por ejemplo, censo que se hace para gente que quiere tener un terreno, o lo que se anunció esta semana respecto al Lago Escondido. Ahí él mantiene vínculos, además, de forma, diría, independiente, con Cristina, con Máximo y con Axel. Con los tres. Habla con los tres, pero con cada uno por separado. Obviamente con Cristina en el vértice de esa pirámide. Pero también logró reconstruir a los gobernadores como fuerza de poder detrás de su candidatura, y eso lo hizo afinando muchísimo la relación con Juan Mansur, que había quedado herido después de aquel pase en falso en el cierre de listas. Y a partir de Mansur se fueron acomodando todos los gobernadores del norte. Con el tema de ganancias selló el pacto con los sindicatos, con la CGT, con la CTA. Y también profundizó el vínculo con un sector del empresariado nacional que había estado de la vereda de enfrente. A muchos llamó la atención, por ejemplo, que el domingo pasado en Santiago del Estero se vio cerca del debate a un tal Francisco de Narváez, no sé si le suena. Después, la segunda etapa de ese plan tiene que ver con ampliar el esquema profundizando alianza con espacios afines. Vimos hace 10 días un acto muy impresionante en Neuquén, donde Massa estuvo rodeado por el MPN que está actualmente gobernando, con el gobernador Gutiérrez, pero también con la facción del MPN que se escindió y le ganó la elección al MPN, encabezada por Rolo Figueroa, y el PJ local. Si sumamos a las tres facciones, suman el 85% de los votos en Neuquén
en las elecciones provinciales. En la nacional, Milei sacó el 40%. Pero así como ajustó el vínculo con los neuquinos, lo mismo con Río Negro, y eso se vio en la sesión del Senado de la semana pasada, lo mismo con los misioneros, y también con algunos jugadores del establishment económico que han sido satélites de la galaxia Massa históricamente y que estaban alejadas de esta experiencia política de los últimos 4 años. Un caso es Martín Redrado, otro caso Roberto Labaña, al cual se especulaba que podía anunciar como parte de su equipo el domingo pasado. Finalmente no sucedió por un tema de dinámica del debate, que cuando se habló de economía, con el tema de las réplicas y demás, no consideró Massa que fuera el momento de hacerlo, pero posiblemente o perfectamente podría hacerlo mañana. Es decir, está ese plan de poner a Labaña no como ministro de Economía, pero sí al frente de un consejo coordinador o alguna cuestión por el estilo. Y se sabe que son nombres, Labaña, Redrado, que son llaves, que te abren las llaves de determinadas oficinas, despachos, y que sirven para sumar aparte también del empresariado, del capital nacional, del establishment. Ahora viene la tercera etapa, que está teniendo lugar en estos días por debajo de la superficie para salir a la luz después del 22 de octubre. ¿Por qué? Porque son dirigentes, o bien que quedaron afuera en las PASO, o bien que están en un armado político que tiene muchas chances de quedar afuera el 22 de octubre, que es Juntos por el Cambio, y a los cuales Massa, y lo ha dicho públicamente, los quiere en su armado político. Allí está Gerardo Morales. Digo, hay algunos nombres que va a costar tragar, pero las mayorías se construyen de esa forma, se construyen justamente yendo a sacarle soldados al enemigo, digamos, no solamente sumando a los que piensan parecido. Y de hecho, el acercamiento a Morales consiguió más resultados en términos de las condiciones objetivas que sufre Milagro Sala que estar 3 años y medio tirándole piedras. Porque en esos 3 años y medio que le tiramos piedras, Milagro Sala no pudo obtener lo que sí obtuvo la última semana, que es la autorización para ir a tratarse la plata. Pero también en ese sector del radicalismo está Emiliano Jacobiti, que tiene conversaciones muy avanzadas con el ministro de Economía. Hay en el cordobesismo otro espacio que puede quedar afuera el 22 de octubre, también diálogos muy fuertes con Martín Yarlora, próximo gobernador, que había amagado a tratar de hacer un tándem con Schiaretti para tratar de disputar la conducción del peronismo nacional si Massa perdía. Está haciendo números Yarlora y se da cuenta de que eso no solamente no le da a nivel país, sino que le complica su propia gobernabilidad, porque la enorme mayoría de los intendentes peronistas de Córdoba están haciendo campaña por Sergio Massa. También hay un vínculo muy interesante que se está forjando entre Massa y una serie de gobernadores electos que van a asumir en diciembre y que, aunque aparecen en el mapa que nos pone Clarín pintaditos de amarillo, lo cierto es que tienen muchas chances de incorporarse al armado masista en el futuro, sobre todo si Juntos por el Cambio no le va bien, como todo parece indicar. En ese lugar tenemos a Poggi, el puntano, a Orrego, el sanjuanino, a Nacho Torres en Chubut, bien del PRO. Tanto Poggi como Orrego ya tenían vínculos con los peronismos locales. Torres es bien del PRO, pero del PRO del ala más larretista. Vidal, el electo gobernador de Santa Cruz. Incluso algún radical, pienso en Esdero de Chaco. Todos esos son nombres con los que Massa está hablando, invitándolos a formar parte de la mayoría que está construyendo de cara al futuro. Ahí también tenemos que anotar a Pichetto, que ayer salió con un tuit muy fuerte reivindicando la cuestión sanmartiniana, en un claro mensaje de oposición
a Milei, que esta semana tuvo un par de sus asesores que no tuvieron mejor idea que salir a hablar mal de San Martín. Bueno, uno de esos asesores es Tataranieto de Alvear, al cual San Martín le metió una patada en el culo, con lo cual son más cuestiones familiares que otra cosa, pero ahí va. Juan Manuel Urtubey. Dirigentes del PRO, como Emilio Monzó, o hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta, que ha tenido más de un diálogo telefónico con Sergio Massa en estos días, que no va a hacer públicamente absolutamente nada mientras el PRO siga en carrera con la candidatura de Patricia Bullrich, pero que ya le avisó, como Krusty el payaso, hice campaña por el otro candidato, pero voy a votar por usted, Sergio Massa. Se suman intendentes del radicalismo, del PRO, en la provincia de Buenos Aires, segunda sección electoral, cuarta sección electoral, que están pidiendo boletas cortadas de Massa para entregar casa por casa. Otro intendente del PRO, importante, yo diría de la ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires, guiño, guiño. Digo, un hombre muy, muy vinculado con Macri. Una ciudad equilátera, ya está, más no les puedo decir, chicos, que está pidiendo boletas cortadas de Sergio Massa. Y ustedes dirán, eso se parece mucho a esa idea que había propuesto en su momento el embajador Stanley, o Larreta, esa idea de un 70%, ¿no? Una mayoría del 70%. Hay un pequeño detalle, lo que proponían Stanley y Larreta era un 70% sin el peronismo, sin el kirchnerismo. Y acá el kirchnerismo forma parte del núcleo de la propuesta. Acá es un 70% sin el fascismo, sin los antidemocráticos, porque de esa se trata la grieta en este momento. De eso se trata la división que parte a la sociedad argentina al medio en este momento. Y una última cosa. Porque Massa está armando esto pensando obviamente en un balotaje. En un balotaje que él además está convencido de que puede ganar. Pero que también hay que asumir puede perder. Y ya sabemos, lo hablamos hace un rato, si pierde, Milei va a tratar de desatar una hiperinflación para poder dolarizar. Y ahí pueden pasar dos cosas. Puede que el plan de Milei tenga éxito, que consiga los apoyos empresarios, políticos, judiciales necesarios para conseguir las leyes que necesita su plan y hacerlas cumplir. Y en ese caso vamos a estar en serios problemas. Pero también hay otra posibilidad. Posibilidad que está siendo muy tenida en cuenta por estas horas en el Círculo Rojo. Posibilidad de la cual se habló en estos días en Mar del Plata, que es la posibilidad de que a Milei su propio plan se lo lleve puesto. Que la propia dinámica de las cosas, que la reacción ante el plan de Milei termine poniéndole una barrera que puede estar en las calles o puede estar en el Congreso. Milei necesitaría juntar 86 diputados para bloquear un juicio político en su contra. Es el tercio que necesitas para bloquearlo. Hoy los mejores cálculos hablan de una bancada de 45, 50. Macri puede aportarle algunos más, pero la posibilidad de que no los tenga es muy grande. El armado que está haciendo Sergio Massa, cuando suma todos estos sectores de los que estuve hablando, también está pensando en esa posibilidad. En la posibilidad de que el Congreso tenga que ponerle un freno a Milei y que si eso sucede y cae Milei y tras de él todo su armado, sea el propio Congreso, como sucedió en el año 2001, el que tenga que elegir quién complete este mandato. Que sería hacer casi todo el mandato además, porque estaríamos hablando de algo que va a suceder en las primeras semanas. Bueno. No se puede hacer un poroteo todavía porque no sabemos cómo van a estar conformadas las cámaras después del 10 de diciembre.
Pero toda esta red de contención que está armando Sergio Massa también se parece mucho a una mayoría que el día de mañana pueda elegirlo como la persona de transición si se llegara a esa situación. Insisto, no es el plan A. El plan A es ganar el balotaje, porque eso ahorraría muchísimo sufrimiento a todos los argentinos. Pero ya se está pensando en el escenario B. Ya se está pensando en lo que puede llegar a pasar si gana Milei y no logra llevar a cabo sus planes. Y entre los que están pensando eso, además de los empresarios, además de otros dirigentes y otras dirigentes de Unión por la Patria, está Sergio Massa preparando todo para ser el próximo presidente de Argentina de la forma en la cual le toque llegar. Veremos. Un país unido por la radio.